Muy bien, pues muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase muestra sobre el marco de referencia para la gestión de datos. Mi nombre es Ramón Hernández y voy a estar el día de hoy compartiendo con ustedes esta clase. Pues bueno, vamos a iniciar sin más preámbulo. Estamos arrancando. Muchas gracias a todos los asistentes. El curso que tenemos trata sobre el marco de referencia que es el DIMBOK 2. El DIMBOK 2 tiene todos estos capítulos, tiene 17 capítulos, y lo que tratamos en el curso son los primeros 15 capítulos. En la clase de muestra del día de hoy les estaré contando un poco sobre la parte de gestión de datos y después nos iremos al capítulo 10 de datos maestros y de referencia para contarles un poco sobre sobre lo que dice el DIMBOK y darles algunos ejemplos que espero sean de su interés. Bueno, primeramente, la parte de gestión de datos es la introducción que damos, y aquí lo que me gustaría contarles es que, bueno, pues los datos son un activo. Ese es el objetivo que tenemos nosotros, que las organizaciones se sensibilicen y vean a la gestión de datos como un activo. Un activo que es tangible, que no es tangible, pero que es perdurable, que no se gasta ni se deprecia, que es fácil de copiar y transportar, pero difícil de reponer si se pierde. Seguramente estarán de acuerdo conmigo si alguna vez han perdido toda la información de su computadora, lo difícil que es reponer y recuperar la información. Muchas veces no nos interesa tanto la computadora en sí como la información que tenemos nosotros almacenada. También, al ser un activo, se puede utilizar para distintos propósitos por distintas personas al mismo tiempo, cosa que no pasaría con un activo físico como el que conocemos. No pasa con un auto, no pasa con una casa. Entonces son de las cosas que lo hacen un poco especial a los datos. Y también otro tema interesante a destacar es que se puede, y yo diría que se debe, expresar en términos económicos porque se puede convertir en dinero. Incluso hoy ya se habla de la infonomía, ya es algún área del conocimiento que está tratando de ver. Infonomía es un juego de palabras por lo que sería economía, es tratar de ver cómo la información y los datos hoy se pueden convertir y se pueden expresar en dinero. También algo que comentamos aquí dentro del curso es que es el ciclo de vida que tienen los datos. Hay que entender que los datos tienen un ciclo de vida específico, y para eso me gusta utilizar esta que está aquí abajo, esta figura que vemos aquí abajo, que es el ciclo de vida de los datos. Esa figura aparecía en la primera versión del DIMBOK. Después no sé por qué lo quitaron, pero a mí se me hacía muy interesante, y a mí, que vengo del área de desarrollo de software, me daba mucha información sobre y mucha claridad sobre lo que es el ciclo de vida de los datos. Nosotros lo pensamos, lo que se ve abajo en verde, esto es el ciclo de vida del desarrollo de software o de desarrollo de los sistemas. Y nosotros pues empezamos a planear, analizar, diseñar, construir, probar, desplegar, mantener. Pero después, ya una vez que terminamos nosotros, ahí empieza todo, o continúa, mejor dicho, el ciclo de vida de los datos. Ahí los empezamos a adquirir, los tenemos que mantener, los tenemos que archivar y recuperar. Y algo muy importante que olvidan las organizaciones es eliminarlos o purgarlos. Hoy, con lo barato que es el almacenamiento, pues bueno, tal vez hoy nos salía en 100 pesos, por decir algo, almacenar ciertos gigas de información. El siguiente año, la tendencia es que me cueste menos de esos 100 pesos. Entonces, al ser cada vez más barato, las organizaciones a veces no ponen mucho foco en este tema de eliminar o purgar los datos. Pues bueno, esta es una parte del ciclo de vida de los datos. También hay unos principios que rigen lo que es la gestión de los datos. Estos principios que están contenidos en el DIMBOK
te dice que la gestión efectiva de los datos requiere un compromiso de liderazgo. Si en su organización hoy están enfrentando un problema con datos, lo primero que tienen que encontrar es alguien que tome el liderazgo y se comprometa a mejorar la calidad de esos datos que están en la organización y a resolver esos problemas que hoy se tienen. Entonces, ese es el primer principio. El segundo principio es que los datos son valiosos. Ya les decía en unas láminas anteriores que son un activo con características únicas y les daba algunos ejemplos, y que el valor de los datos pueden y deben expresarse en términos económicos. Ese es el segundo principio, que los datos son valiosos. El tercero dice que los requerimientos de la gestión de datos son requerimientos de negocio. Un tema muy interesante ahí, porque lo que nos pasa en muchas ocasiones o vemos en las organizaciones es que las iniciativas de gobierno de datos generalmente las ubican como iniciativas de áreas de tecnologías de la información y eso no está del todo correcto, ¿no? Ya que tiene que estar siempre involucrado el negocio y TI es un facilitador que estará apoyando al negocio. Entonces, bueno, tener en cuenta ese principio que es muy importante. Otro, que la gestión de datos depende de diversas habilidades. Digamos que es multifuncional, requiere que tengamos una perspectiva desde un nivel organizacional y podamos representar los datos desde varias perspectivas o varios puntos de vista dentro de la organización. Y finalmente, el quinto, lo que nos dice es que la gestión de datos es la gestión del ciclo de vida. El ciclo de vida es lo que veíamos en la lámina anterior, ¿no? Y debemos entender que cada dato, cada conjunto de datos pueden tener diferentes ciclos de vida. Y ya que estamos hablando de la gestión del ciclo de vida, también tenemos que tener en cuenta que hay que gestionar los riesgos asociados con los datos. Cada vez que nosotros en nuestra organización, por ejemplo, decimos, ahora vamos a tener no sé, las huellas digitales de nuestros clientes para que se autentiquen, bueno, ahí empieza a haber riesgos en nuestra organización porque ahora tenemos que cuidar esos datos personales de nuestros clientes y darles cuidar todos los riesgos asociados a estos datos. Bueno, esto es de lo que tratan un poco los principios. También nos gusta hablar sobre esto que llamamos nosotros el iceberg de la gestión de datos. ¿Cómo es que vemos nosotros la gestión de datos? ¿Qué es lo que están enfrentando las organizaciones? Lo que le está pasando a las organizaciones es este efecto del iceberg. Arriba pueden ver ustedes todas las funciones avanzadas, nosotros le llamamos todas las funciones sexys, ¿no? Todas las organizaciones quieren hacer machine learning, quieren hacer big data, quieren hacer ciencia de datos, quieren hacer minería, quieren hacer toda la parte sexy, toda la parte que luce de los datos, pero olvidan o pasan por alto que abajo de ese iceberg hay otras funciones que no son tan sexys, que son funciones de planeación, de diseño y fundamentales que le llamamos nosotros, como arquitectura de datos, modelado y diseño de datos, seguridad de datos, gobierno de datos, calidad de datos, metadatos. Las organizaciones lo pasan por alto. Entonces, ¿a qué es a lo que se enfrentan las organizaciones? Ustedes me dirían, oye, ¿es posible que si yo paso por alto todo esto que está abajo del iceberg y yo solamente me concentro en estas funciones avanzadas o sexys, ¿puede hacer un proyecto? Pues sí, seguramente muchas organizaciones han pasado por alto esto que está abajo del iceberg, pero ¿qué les pasa? ¿Qué puede ocurrir en estas organizaciones? Puede ocurrir que les lleve más tiempo de lo que esperaban, que entreguen menos valor, que les cueste más o que represente más riesgo. Acá me gusta siempre utilizar una estadística que escuché en la parte de ciencia de datos, que dice que los científicos de datos ocupan aproximadamente el 80% de su tiempo en limpiar datos, reconciliar, encontrar cuál es la fuente correcta y únicamente el 20%, digamos, en hacer su magia, ¿no? Por
y por magia me refiero a aquellas cosas por las cuales los contratamos y dijimos, quiero que hagas o encuentres un modelo que me permita disminuir mis costos, que me permita venderle a más clientes, que me permita mejorar tal cosa. Eso, solamente el 20% del tiempo de los científicos de datos, en una estadística que se maneja, lo utilizan en esas cosas. Y el resto es estar trabajando en todas estas funciones de planeación y diseño que pasamos por alto en las organizaciones. A eso me refiero cuando digo que puede tomar más tiempo o que se puede entregar menos valor. Y ya para terminar sobre esta lámina, otra cosa que les contaría es, ok, ya estuvo nuestro científico de datos, ya generó toda la información y todo lo fue juntando en Exceles y ya generó su modelo y nos dice, este es el modelo, ahora hazlo productivo. El problema que se le queda a la organización, porque él, todo ese trabajo que tuvo que hacer, de limpiar datos, de encontrar la fuente correcta, de encontrar cuál es la fuente de la verdad, única de la verdad, después, para ponerlo en producción, eso también es muy difícil. Estos son los riesgos que le pasa a las organizaciones. Y decimos también que esto que sobresale del iceberg son cosas que de alguna manera la organización podría salir con la cartera y comprar. Pero lo que está abajo del iceberg, estas funciones son capacidades que la organización debe desarrollar. No van a poder salir las organizaciones a decir, yo quiero calidad de datos, ¿no? Quiero comprar calidad de datos del 90%, del 95%, del 99% de mi información. O no van a poder decir, quiero comprar un gobierno de datos. Son cosas que las organizaciones van a tener que desarrollar. Entonces, ahí están los retos y esta es la parte interesante que tenemos en esta parte de la gestión de los datos. Y nosotros decimos que para trabajar este tema de la gestión de datos, pues no es necesario reinventar la rueda. ¿Por qué? Pues porque ya existe, es la rueda de Dama. Es el círculo de Dama o la rueda de Dama, que estos son las 11 áreas de conocimiento que la conforman. ¿Cómo se lee esta rueda de Dama? Se lee al centro, iniciando por gobierno de datos, después subimos a la parte de arquitectura de datos y vamos en el sentido de las manecillas del reloj, diciendo, bueno, tengo que hacer modelado y diseño, almacenamiento y operación de datos, seguridad de datos, integración e interoperabilidad de datos, tengo que ver la gestión de documentos y contenido, los datos maestros y de referencia, la parte de Data Warehousing y Business Intelligence, metadatos y finalmente calidad de datos. Me gusta recorrer así la rueda para írselas contando, porque algo interesante que escuchamos en las organizaciones es que llegas y te dicen, oye Ramón, es que tengo muy mala calidad de datos. Quiero tener una buena calidad. Bueno, y le preguntas, oye, ¿tienes un gobierno? No, pues no realmente. Ah, bueno, tu arquitectura de datos, ¿cuál es tu arquitectura de datos? No, pues no tengo. ¿Cuál es tu modelo? Pues no tengo un modelo. Y entonces, nosotros vemos la calidad de datos como una consecuencia de haber hecho los deberes en lo que se refiere a gobierno, arquitectura y todas las demás áreas de conocimiento. De alguna manera, la calidad de datos es una consecuencia. Y aún así, tenemos un área de conocimiento porque hay que gestionar la calidad. Aún ahí, habiendo hecho todo esto, todavía pueden surgir algunos problemas con nuestros datos y también los tenemos que gestionar de una manera adecuada. Bueno, esto es lo que se refiere a la rueda de Dama. Y cada uno de estos gajos de la rueda se llaman áreas de conocimiento. En la versión 1 se llamaban funciones. A mí me gusta más verlo como si fueran procesos. Y este es el diagrama de contexto. Cada una de las áreas de conocimiento que se tienen en el DIMBOK arrancan con un diagrama de contexto. Esto es, para aquellos que están familiarizados con los temas de Six Sigma, es una representación de un CIPOC.
es un proceso, tal cual. Entonces, tú tienes proveedores, tienes entradas, tienes propiamente tu proceso, tienes salidas de este proceso y tienes personas que consumen esta salida. Adicional, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es la definición, que será una descripción de alto nivel del área de conocimiento. Después, las metas que tiene esta área de conocimiento. Y abajo, soportándolo, te dice qué técnicas, qué herramientas y qué métricas deberías de poner en funcionamiento para validar que ese proceso está siendo el adecuado. Esto que dicen que lo que no se puede medir no se puede mejorar, lo que no se mide no se puede mejorar, pues por eso es que todas las áreas de conocimiento tienen sus métricas correspondientes. Luego, en la parte de actividades, las actividades se dividen en actividades de planeación, como se ve aquí, se alcanza a ver un poco, actividades de control, de desarrollo y de operación. Entonces tú vas viendo qué cosas tendrías que planear, qué cosas tendrías que controlar, qué tendrías que desarrollar y qué cosas tendrías que operar dentro de este proceso. También algo que se puede ver aquí y que me gusta es, hay unas fuerzas impulsoras de negocios. Esta definición y estos propósitos del área de conocimiento serían las fuerzas impulsoras del negocio. Y esto que está aquí abajo serían las fuerzas impulsoras técnicas. Podríamos ver esto como si fuera un sándwich, ¿no? Es el negocio, es una de las tapas. Otra de las tapas es toda la parte de tecnología o la parte de TI, y en medio están los datos, ¿no? No es que sean de TI, no es que sean del negocio, es una responsabilidad compartida entre el negocio y TI. Un poco este CIPOC también les puede dar esa idea, ¿no? Que arriba está el negocio, abajo está tecnología y en medio estarían los datos. Bueno, esa es un poco lo que sería la introducción que tocamos durante el curso. Profundizamos en más temas, pero yo creo que con eso les podemos dejar una buena idea de lo que se trata ese primer capítulo. Y ahora vamos a ver un capítulo que seleccionamos, un área de conocimiento que tiene que ver con datos maestros y de referencia. Aquí, antes de arrancar, me gustaría tratar de utilizar una pizarra y hacer un ejemplo y contarles una historia para que sea más claro a qué nos referimos cuando hablamos de datos maestros y de datos de referencia. Un segundo. No, creo que no está. Déjense. A ver. Muy bien, ya, funcionó por fin mi pizarra. Aquí les quiero empezar a hacer algunos dibujos, contar una pequeña historia para tratar de explicarles a qué me refiero con datos de referencia, que es lo que vamos a estar revisando ahora. Pensemos que estamos en nuestra empresa y vamos a hacer un primer sistema, un sistema de ventas. Y como tenemos la idea de que vamos a ser una gran empresa y vamos a poder exportar, veamos nuestro catálogo de países. Y decimos, bueno, pues el 1, como yo estoy en México, pues ¿cuál creen que va a ser mi país número 1?
pues México, ¿no? Luego digo, mi país número 2, pues seguramente sea Estados Unidos, y mi país 3 sea Canadá, ¿no? Hasta ahí vamos. Después avanzamos, va pasando el tiempo, y en algún punto necesitamos enviar información, ¿no? Necesitamos sacar información de nuestro sistema para ir viendo la facturación. Se lo tenemos que dar a alguien fuera de nuestra organización. Y entonces yo digo, bueno, pues es el 1, México, y vendí tanto. El 2, que es Estados Unidos, vendí cierta cantidad. Y el 3, que es Canadá, vendí 3. Y ahí, quien está recibiendo esa información me dice, oye, Ramón, pues fíjate que está bien, pero los catálogos que estás utilizando, el 1 de México, el 2 de Estados Unidos, pues no es lo que nosotros tenemos. Entonces, pues haz algún cambio, ya las equivalencias, ¿no? Entonces me dice, oye, pues es que esto no son estos valores, sino son, no sé, 404, no sé, el 300 y el 125. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para poder generar así mi información? Pues lo que yo tengo que hacer es generar un ETL que haga los mapeos y que convierta este 1 por este 484, este 2 por este número 300, este 3 por este 125, etcétera. Ok, lo resolvemos y ya empezamos a trabajar. Sigue pasando el tiempo y de repente nuestra organización quiere hacer, pensemos, ciencia de datos, y dice, bueno, pues vamos a traer información del Producto Interno Bruto que está en todos los países para ver cuál va a ser nuestro siguiente país al que tendríamos que hacer una incursión y tratar de vender todo lo que nosotros ofrecemos. Pues bien, ahí yo necesito extraer información y me encuentro algo como esto, ¿no? Y esto me dice que es México, esto me dice que es Estados Unidos, esto me dice que es Canadá, y me dice que este es el PIB de este país, el PIB de este país y el PIB de este país. Como cuando yo trato de traer esa información y hacer un análisis y cruzarla, me doy cuenta que no coincide con mis países, pues bueno, lo que yo hago es creo otro ETL que tenga estas equivalencias y lo ponga como 1, como 2 y como 3. Muy bien. ¿Qué otras cosas debo yo de tener en cuenta? Por ejemplo, si alguien quiere crear un país 4 y que fuera, no sé, Costa Rica, yo debo tener un gobierno, alguien que sea responsable, una figura de gobierno, que sea responsable de actualizar ese catálogo y de ponerlo de la mejor manera. Bueno, aquí termino un poco mi historia. Todo esto era para comentarles que tal vez algunos de ustedes ya lo conocen. Si no, pues bueno, aquí se los presento. Existe un ISO 3166 que tiene todos los países del mundo. Ahorita lo vamos a revisar un poco en las láminas. Entonces, si yo hubiera hecho desde que empecé a armar mi sistema, hubiera investigado un poco, yo hubiera visto, esto se llaman datos de referencia, hablando digamos, en el lenguaje que utilizamos en el DIMBOK, estos son datos de referencia. Si yo hubiera hecho un poco los deberes, hubiera investigado, y yo digo, yo quiero utilizar un código de países, investigo un poco en internet, si no existen datos de referencia ya
en el mercado, digamos, yo hubiera encontrado este ISO de países. ¿Qué me hubiera ahorrado? ¿No? Tal vez yo no necesito hacer, yo no necesito un gobierno, porque ¿quién gobierna esto? Esto lo gobierna la ONU. Es decir, si aparece un nuevo país, si en África aparece un nuevo país, o se fusionan o dos países se integran, eso no lo tengo que saber yo. Eso lo hace la ONU, quien es quien gobierna estos datos de referencia que son estos países. Entonces yo me podría evitar un tema de gobierno. Podría evitarme estas reglas de mapeo. Estas reglas de mapeo yo me las podría evitar. Y entonces, acá un poco la reflexión es, a veces los sistemas que tenemos, pues son como un poco complejos, o los temas administrativos que tenemos dentro de nuestras organizaciones tal vez son provocados muchas veces por nosotros mismos, esa complejidad. Y esto es de lo que ahora quiero contarles como datos de referencia. Malcolm Chisholm, este autor, habla de 6 niveles de los datos, ¿no? Él dice que existen metadatos, que existen propiamente datos de referencia, datos de estructura organizacional, datos de estructura de la transacción, datos de actividad de la transacción y datos de auditoría. Para efectos de nuestro capítulo de datos maestros y de referencia, vamos a considerar estas dos capas de Malcolm como datos de referencia y esta capa que está aquí como datos maestros. Hoy vamos a empezar en este momento a hablar de datos de referencia. Quería nada más compartirles estas capas de los datos, porque te dice que, por ejemplo, a nivel de metadatos, pues son más relevantes para el diseño, ¿no? Que el volumen pues es mucho menor de lo que pudieras tener aquí, ¿no? Pero conforme va subiendo en la capa, en las capas de datos, el contenido semántico aumenta y la importancia de la calidad de los datos aumenta, ¿sí? Sería que en alguna otra clase muestra que tengamos, tal vez hablemos de metadatos y les contemos un poco de lo que son los metadatos, ¿no? Hoy vamos a regresarnos a datos de referencia. Y datos de referencia me gustaría irlos viendo con muchos ejemplos que hoy existen y que forman parte de nuestra vida. Para aquellos que están en México, por ejemplo, la factura electrónica, el CFDI, que hoy es una obligación aquí en México, pues está lleno de datos de referencia. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el método de pago que te dice que si es pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido. Cuando están haciendo su factura, o si no les toca hacer facturas, pero sí recibir alguna factura, van a ver eso en todas sus facturas que tienen, ¿no? Van a tener estos datos de referencia que serían, pues todo lo que le vean cara de código de descripción, que les llamamos normalmente catálogos, nosotros les decimos datos de referencia. ¿Qué más hay? Por ejemplo, el comercio exterior es un muy buen ejemplo, el comercio exterior. Por ejemplo, hay regímenes y todos los apéndices, esto forma parte del diario oficial, pues bueno, en el diario oficial vienen muchas descripciones, muchas definiciones de negocio, y de repente te dice, vete al apéndice 2, vete al apéndice 16, vete a tal apéndice, y aquí, cuando vamos a los apéndices, vemos datos de referencia que nos permiten unificar la manera en la cual nos comunicamos, ya sea dentro de la organización o fuera de la misma. ¿Qué más ejemplos podrían existir de datos de referencia? Si hablamos del sector salud, por ejemplo, existe el CLUES aquí en México, existe el CLUES. CLUES significa clave única de establecimiento de salud. No importa que sea un hospital privado, no importa que sea un hospital del sector salud, del IMSS o del ISSSTE, no importa cuál sea, todos
tienen asignado una clave única de establecimiento de salud. ¿Para qué le sirve esto, por ejemplo, a la Secretaría de Salud? Pues le sirve, si hubiera alguna epidemia, todos los hospitales y todos los establecimientos de salud, pues le estarían reportando a la Secretaría de Salud, oye, pues tengo brote de esta epidemia, está este brote, etcétera. Y la Secretaría de Salud ya tiene a todos estos establecimientos, pues ya los tiene georreferenciados. Entonces podría ir viendo, pues, cómo va un tema de salud, ¿no? Cómo se va expandiendo, o una campaña de vacunación, cómo van siendo los avances en temas de vacunación. Todos los establecimientos de salud se lo tienen que reportar a la Secretaría de Salud. Esas son cosas que se pueden hacer, ¿no? Gracias a los datos de referencia. Seguimos viendo el tema de salud. El CIE-10, para aquellos que están en la parte de salud, es la clasificación internacional de enfermedades. No es que a un médico se le ocurra darle, nombrar una enfermedad. Existe una clasificación internacional. Si hoy apareciera en la humanidad una nueva enfermedad, la OMS, que es quien tiene el gobierno de esos datos de referencia, sería la responsable de agregar un nuevo registro y decir, esta es la nueva enfermedad que está en el mundo. Bueno, estos son también ejemplos de datos de referencia. Y aquí está el que les contaba, el ISO 3166 de códigos de país. Aquí podemos ver, por ejemplo, México. México, si yo en mi sistema quiero identificar a los países de manera numérica, el número que le corresponde es el 484. Se alcanza a ver aquí en la esquina inferior derecha de sus pantallas. Si yo quisiera hacer un tema mnemónico y utilizar 3 letras, tendría que ser MEX. Y si quisiera utilizar únicamente 2 letras, pues es MX. Y este es el nombre en inglés y el nombre en francés, que solamente son los 2 idiomas en los cuales está regido este ISO 3166. Pero ahí está toda la información que necesito. Yo no necesito ese ejemplo que les contaba de mi 1 México, 2 Estados Unidos, 3 Canadá. Yo puedo hacer uso de datos de referencia. Aquí un poco el ejemplo. ¿Qué más puede existir como datos de referencia? Otra cosa que puede existir, por ejemplo, en México, se estuvo trabajando mucho en algo que le llamaban la armonización contable, que era, entre otras cosas, unificar el catálogo de la cuenta pública. ¿Para qué? Para que cuando el gobierno federal le pidiera a los municipios y le pidiera a los estados que le reportaran la contabilidad, pues yo pudiera saber, por ejemplo, cuántos bienes muebles tiene cada uno de los municipios y cada uno de los estados, y por consiguiente, conforme voy agrupando, cuántos tiene todo México, ¿no? A nivel federal. Parece simple, pero esto fue un proyecto y no sé si ya lo hayan logrado resolver todos los municipios, pero bueno, esto también son datos de referencia. Vamos a continuar viendo algunos datos de referencia como ejemplo. El referente por excelencia, al menos en México, en datos de referencia, pues es el INEGI. El INEGI tiene muchísimos datos. Eso que les contaba un poco del PIB en nuestro ejemplo ahí, en mi historia que les conté, pues podrían ser datos que yo quiero traer del INEGI, ¿no? Hay muchísima información y muchísimos catálogos de referencia que si nosotros estamos bien alineados dentro de nuestros sistemas y dentro de los datos que manejamos al interior de nuestra organización, va a ser mucho más fácil que podamos integrar datos que vienen del exterior y hacer cruces de una manera más fácil, eliminando procesos y eliminando muchas cosas que nada más complican nuestros sistemas. Bueno, este es el INEGI. ¿Qué otra
cosa existe como datos de referencia. Un buen ejemplo, Cepomex, el código postal, también un ejemplo para México. No sé si les ha tocado muchos sistemas, ya creo que ya se va desapareciendo un poco, pero yo todavía veo muchos sistemas, me piden mi dirección y en mi dirección piden que yo escriba la colonia, escriba el estado, escriba la ciudad, escriba a mano la delegación y después yo me pongo a pensar y digo, bueno, estas empresas deben tener un problema enorme de calidad de datos, ¿no? Y lo tienen justo porque no utilizan datos de referencia. Si yo utilizo Cepomex, con todos los problemas y todas las oportunidades que pueda tener este catálogo, que siempre que damos cursos nos cuentan un montón de historias, digamos, sobre esto, pero si yo utilizo el catálogo de Cepomex e ingreso un código postal, el código postal ya me dice la colonia o el tipo de asentamiento, si es una unidad habitacional, un rancho, etcétera, el nombre de ese asentamiento, el municipio o alcaldía, el estado y la ciudad. Ya nada más me faltaría que la persona que me está dando sus datos escribiera prácticamente el nombre de la calle y su número, que ya es suficientes problemas los que nos genera eso, pero yo podría evitar muchos problemas en mi organización cuando pido direcciones si utilizara datos de referencia y en específico Cepomex. Bueno, eso es un poco lo que son los datos de referencia y ahora ya estamos por concluir para pasar un poco a preguntas si es que algunos de ustedes tuvieran alguna. Quiero contarles de lo que son los datos maestros, ¿no? Los datos maestros y los datos de referencia están en la misma área de conocimiento porque sirven un poco para lo mismo, ¿no? Es poder intercambiar información, ya sea al interior de nuestra organización o al exterior de la misma. Entonces vamos a ver ahora lo que son los datos maestros y de referencia. Datos maestros solamente serían, desde mi punto de vista, y un poco también es lo que dice el DINBOK, clientes, ¿no? Si soy gobierno, a lo mejor no se llaman clientes, se llaman contribuyentes, pero digamos, son clientes o personas y productos, ¿no? Básicamente es lo que podríamos considerar como datos maestros. Y aquí el reto que tenemos es identificar algo que le llaman el Golden Record. Vamos a verlo de una manera muy simplificada a continuación. ¿Qué es lo que yo haría? ¿O qué es lo que le pasa a las organizaciones? ¿No? Nos pasó con algún cliente que me decía, oye, Ramón, mira, pues es que yo tengo entre 8 y 12 millones de clientes, ¿no? No sé cuál es el número de clientes que tengo. Suena, suena raro, pero ya cuando te lo explican ya no es tan raro, ¿no? O sea, me decían, mira, mis clientes a los cuales yo les doy crédito son 8 millones de clientes. De esos clientes, sé dónde viven, tengo actualizada su identificación, tengo sus huellas, tengo sus datos personales, tengo muchísima información de ella y sé que tengo 8. Pero después, pues tengo clientes que me pagan en efectivo, ¿no? Y de esos, pues tal vez solamente tengo su correo. Tengo clientes que me pagan con tarjetas de crédito, aunque yo manejo una tarjeta departamental, pero hay quien decide pagar con su tarjeta de crédito. O yo tengo mesas de regalos, ¿no? Y son diferentes sistemas. Y bueno, todos esos sistemas no están unificados en la manera en la que identifican al cliente. Por eso es que esta organización no sabía si tenía entre 8 y 12 millones. Si solamente se quedaba con su sistema de crédito, tenía 8 millones. Pero si ya iba agregando otros sistemas, pues iba creciendo la incertidumbre en cuanto al número de clientes que esta organización tenía. Ejemplificado para fines didácticos, veamos que
una organización pudiera tener estos 3 sistemas y tenía estos clientes. Entonces, la organización quiere saber si tiene 3 clientes, un cliente o 2 clientes, ¿no? En este escenario extra simplificado para poder hacer esta explicación. Cuando estás en un tema de MDM o Master Data Management, lo primero que haces es un tema de validación, estandarización y enriquecimiento de datos. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo aquí? ¿Qué es lo que se puede apreciar? Por ejemplo, las direcciones, estandaricé y enriquecí las direcciones. Estandaricé cómo es que se tenían que escribir los números de teléfono. Y bueno, una vez que ya hice esto, empiezo un proceso que es lo que en realidad es complicado, de resolución de entidades. Y de ahí, con una serie de algoritmos y una serie de temas que realizan estos procesos de MDM, debo decirles que en el mercado existen ya soluciones de MDM, no hay muchísimas en el mercado. Bueno, la magia, digamos, viene en esta parte de la resolución de entidades, ¿no? Con un montón de lógica difusa, reglas, etcétera. Llegaría a determinar el sistema que, a mi pregunta de ¿cuántos clientes tengo? 1, 2 o 3, me dice, pues mira, es muy probable que tengas 2 clientes, ¿no? ¿Por qué? Pues asumió que como tienen el mismo teléfono, que como viven, como tienen la misma dirección, y como este es J.Smith y Jane.Smith, pues podría ser una abreviatura, y entonces ahí él define que puede tratarse de 2 clientes. Pero bueno, ahí las organizaciones es donde se empiezan a complicar, porque ¿qué tal si tiene un gemelo y se trataba de Juana Smith y de Jane Smith? Pues bueno, eso no lo puedes saber, al menos aquí con la información que se ve en este ejemplo, pues no se puede saber. Y eso es con lo que tienen que vivir las organizaciones, ¿no? Saber si les conviene fusionar a este cliente. Y entonces, ¿cuál es mi golden record? ¿No? Mi golden record es este último registro, que sería la mejor versión de estos 2 registros. ¿Por qué? Porque este tiene Jane sin abreviatura, asumiendo que fueran el mismo. Esto es de lo que trata el tema de MDM, así muy simplificado. Y ya una vez que resolvimos el tema de tener, por ejemplo, un único cliente, ¿no? Ya no tenemos clientes duplicados y ya sabemos que tenemos 9 millones de clientes y logramos hacer nuestro proceso de MDM perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es que el siguiente cliente que se dé de alta en mi organización, pues no se genere duplicado, sino tenga yo toda una arquitectura en la cual tenga mis datos maestros y todas mis aplicaciones de alguna manera puedan conectarse con con estos datos maestros del cliente, pensando que lo que estuviéramos resolviendo son clientes. Y hay que tener toda una pues lógica para hacer esto y toda una arquitectura para lograr que no se te sigan generando duplicados, ¿no? En el futuro de tus clientes. Bueno, estos son los retos que se tienen con la parte de MDM. Si no, será interesante esta parte de MDM, que ya existen organizaciones, no sé si conozcan a Dun & Bradstreet, que es una organización, por ejemplo, en la cual si yo le quiero vender a ciertas organizaciones en Estados Unidos o incluso algunos corporativos ya aquí en México lo están utilizando, me piden que tenga mi número DONS. No es otra cosa más que esta organización, Dun & Bradstreet, se dedica a pedirme toda la información sobre mis socios, estados financieros,
toda la historia de la empresa, todos los accionistas, toda la información que puede recabar. ¿Para qué? Para que cuando llega una organización tenga la certeza de que no tiene, por ejemplo, proveedores duplicados. Y me gusta porque aquí está la parte de Master Data. Vean como un producto de Dun & Bradstreet son los datos maestros. Datos maestros, por ejemplo, sobre tus proveedores o sobre tus clientes. Eso podrías tener. Esto aplica solamente para empresas, el Dun & Bradstreet. Pero bueno, aquí me gustó dejarles esta idea. Y otra que está bien interesante, les decía que yo solamente veo como los clientes o los proveedores y los productos. Pues bueno, este tema de los productos, pues se ha tratado de resolver en la industria mediante la homologación, por ejemplo, del código de barras. El código de barras que ven en todos los productos que consumimos, por ejemplo, tiene, bueno, si es que están estandarizados, alineados a esto que se llama GS1. GS1 es una organización a nivel mundial. Existe su representación aquí en México, pero es a nivel mundial. Hay una clave de país, ¿no? Que por cierto, cuando estaba dando un curso, alguien me decía, oye, pero ese no está alineado al ISO de 3166 de países, y pues miren, no está alineado, ¿no? Habría que decirle a estos amigos que se alineen, ¿no? a esa clave. Bueno, hay una clave de país, hay una clave de la empresa, una clave de producto y un dígito verificador. ¿Para qué? Para que mi producto en cualquier parte del mundo sea identificado como que es mi producto. Son datos maestros. O sea, ¿para qué sería eso? Pues si yo soy una empresa que exporta a todo el mundo, cuando yo quiero que me digan cómo es que se están vendiendo mis productos o cómo es que se están desplazando de los anaqueles mis productos, yo no tenga que estar sufriendo haciendo equivalencias de, allá le llaman en tal país mi producto tiene cierta clave, en otro país mi producto tiene otra clave. Si yo lograra estandarizar y utilizar los mismos datos los datos maestros, digamos, de productos, resolvería un gran problema que tienen todas las organizaciones de retail, por ejemplo. Y bueno, este es el diagrama de contexto para datos maestros y de referencia. Un poco lo que les contaba está descrito aquí. Sería eso. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes como parte de las clases muestra. Ya estamos casi para concluir. Me gustaría contarles un poco sobre los cursos que tenemos. Estos son los cursos que tenemos en nuestro catálogo. Estos son cursos presenciales. Tenemos este curso, que es el que estamos viendo hoy, la clase muestra, que es marco de referencia para la gestión de datos. Tenemos cursos de gobierno de datos, de calidad de datos, de seguridad de datos, arquitectura de datos, metadatos, que son los gajos de la rueda. Son algunos de los que consideramos nosotros más interesantes y de los cuales tenemos cursos. Tenemos unos de inteligencia de negocios en Excel, introducción a la analítica, fundamentos matemáticos del Machine Learning y un taller consultivo para que le llamamos creando la estrategia de gestión de datos para tu organización. Esto es lo que tenemos como oferta de cursos. Este es el calendario que tenemos. Tenemos programados para este trimestre el curso de marco de referencia, que es de lo que trató esta clase muestra, el de arquitectura de datos. Ambos los tenemos en sábados 9, 23 y 30 de noviembre, para no interferir con los trabajos que tienen cada uno de ustedes. A veces es muy difícil asistir a capacitación por el trabajo, no nos da la oportunidad. Bueno, aquí tenemos estos cursos. También tenemos algunos cursos en línea. Tenemos hoy solamente estos dos cursos, los damos en un formato online. Lo damos en 6 días, 2 horas por día. Es un poco más difícil en un tema online. Sabemos que mantener la atención, ya 2 horas es un gran esfuerzo, digamos, para los participantes. Entonces tenemos los cursos un poco recortados para aquellos que están en otro país o en otra ciudad que no sea la Ciudad de México, que es donde estamos nosotros
tenemos nuestras oficinas, pues bueno, también es una buena opción para que se capaciten. Hoy tenemos solamente este curso online programado. Ya les estaremos haciendo llegar cuando tengamos los cursos de nuestro siguiente trimestre. Con mucho gusto se los compartiremos. Hoy esto es lo que nos queda. Aquí están los cursos lunes, miércoles de noviembre, terminando noviembre y iniciando el 25 de noviembre y terminando el 11 de diciembre, de 7 a 9 de la noche. Es más o menos el mismo horario que tuvimos el día de hoy, que creemos que es interesante. O sea, si estás trabajando, tal vez te quedas un poco más y tomas esta clase y ya después que bajó el tráfico puedes ir o viajó te puedes ir a tu casa o llegas a tu casa y todavía puedes tomar este curso. Esto es lo que tenemos para contarles. Un descuento, ya que estuvieron en esta clase, pues si les interesa, les ofrecemos un 15% de descuento en cualquiera de los cursos que tenemos abiertos. Me mandan un correo, este es mi correo, soy Ramón Hernández. Y no sé si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que revisamos, pues este sería el momento. Si alguien tuviera alguna pregunta o algo que quisiera consultar, estamos aquí estoy a la orden. ¿Alguna pregunta entonces de aquí de los asistentes? Hola, buenas tardes. Sí, hola. Habla Clara Esparza. Hola Clara, mucho gusto, buenas noches. Mucho gusto, Ramón. Buenas noches. ¿Puedes tomar primero el de arquitectura de datos y después el de gestión de datos? ¿O llevan un orden cronológico? Mira, nosotros sugerimos que tomes del marco de referencia, si es que, digamos, eres nuevo en todo este tema de los marcos de referencia y del tema de datos, te sugerimos que tomes primero y ya después pues puedes ir tomando todos los demás. Si tú ya estás en la parte de la gestión de datos, pues probablemente sí podrías irte a tomar cada uno de los gajos de la rueda, ¿no? Y decir, pues a mí me interesa metadatos únicamente. Pero sí te sugerimos que tengas algún conocimiento previo sobre el marco de referencia. No sé si respondí a tu pregunta, Clara. Sí, de acuerdo. Gracias, Ramón. A ti, Clara. Buenas noches. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que alguien más quisiera hacer? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Ramón, gracias por esta plática. Una pregunta. Claro que sí, Dan. Así como, ¿qué formación se requiere tener aquí? O sea, puede ser uno ingeniero, licenciado. Se requieren también algunas bases específicas para entrar a esto. Sí, ok. Sí, mira. Sí, dime, perdón, termina. Comenta algo sobre, está relacionado, pienso, también con la cuestión de desarrollo de software y todos los sistemas informáticos que se manejan los datos, pero también con la cuestión que tiene que ver con el Big Data y todo eso, lo que anda de moda ahorita. Sí, esa sería como la inquietud. Ok, mira, como bien les decía que este es un tema de la parte de entre negocio y tecnología. Entonces, dependería el área de conocimiento en la cual te quieras especializar. Si estás en la parte de gobierno, que es el centro de la rueda, pues, digamos, desde tu trinchera, ya sea que seas de negocio o seas de tecnología, hay temas ahí que tienes que atender del lado de gobierno. Hay algunas otras áreas, como por ejemplo almacenamiento y operación de datos, que es completamente técnica, ¿no? Y ahí sí, pues sería alguien completamente de TI. Pero en todos los demás gajos de la rueda encontrarías que participa mucha gente de negocio,
Pues esto es un trabajo, como les contaba al inicio, que es una responsabilidad compartida entre el negocio y TI. Entonces, no importa cuál sea la formación que tengas, si tienes que ver con datos, digamos, si tú tienes que presentar, ya sea que seas desarrollador y tengas que hacer software que maneja datos y que presentas un reporte, o seas del lado del negocio quien consume ese reporte y toma decisiones, estás trabajando con datos y te aplicaría esta parte de la gestión de datos. No sé si respondí un poco a tu pregunta, Daniel, ¿verdad? ¿Eras? Sí, sí, gracias, muchas gracias. Ok. Por acá también Salvador me mandó una pregunta, dice que está preparando presupuesto para 2020, que si le respetamos el descuento. Pues sí, Salvador, con todo gusto. Si cerramos antes de estos 7 días y tenemos o sea, no importa que lo ejecutemos en 2020, si cerramos el acuerdo, sí, con todo gusto te podríamos respetar el descuento que estamos ofreciendo ahora. Y por acá también Mario me pregunta que si tenemos fecha para la publicación del DIMBOK en español. Se está trabajando, Dama Internacional está trabajando en la traducción. Están participando muchos de los capítulos de habla hispana que ya tiene Dama, desde Argentina, Chile, Ecuador, México, por supuesto, están participando. Y no hay como una fecha, pero ya se tienen muchos capítulos traducidos y se está trabajando en homologar, ¿no? O sea, digamos, temas como, no sé si vieron, yo lo menciono como gobierno de datos, pero hay quien le llama gobernanza de datos, ¿no? Entonces, desde ponernos de acuerdo, bueno, ponernos no, porque yo no estoy trabajando en ese tema pero digamos, desde que se pongan de acuerdo en si va a ser gobierno de datos o gobernanza de datos, es eso en lo que se está en lo que se está trabajando, digamos. Y no lamentablemente no hay una fecha estimada para tenerlo al español, pero ya se está trabajando, eso sí, es un hecho. ¿Alguna otra pregunta que tuvieran? ¿Alguna otra duda? Con todo gusto ahí. Sí, sí, y otra vez, Daniel. Sí, Daniel. Sí, yo estoy más interesado en lo que son los cursos en línea, de que debido a mi cuestión de trabajo, a veces, y la distancia también, un poco retirado a veces se me dificulta. Este, y sí me gustaría recibir información si es sobre. Sí, con todo gusto, Daniel. De hecho, la clase en cuanto ya se genere, digamos, tengamos el archivo, la vamos a subir a YouTube, tenemos un canal, y les vamos a enviar sobre el mismo correo de confirmación con el cual se inscribieron, van a recibir un nuevo correo donde va a venir la liga para que la puedan consultar y después con calma, si algo les llamó la atención de ahí, pues que lo puedan tener para futuras referencias. Entonces también se los vamos a enviar y con todo gusto también vamos a tener ahí, Daniel, los cursos. Los publicamos, te mandamos el temario y más o menos cómo es que va a estar. Pues, ¿alguna otra pregunta? Pues bueno, si no hay más preguntas, simplemente me gustaría agradecerles a todos ustedes pues su asistencia, sus preguntas y pues que estén pendientes. Ahí vamos a seguir publicando algunas clases muestra que tenemos de varios cursos que damos para ver si es de su interés. Pues tengan todos ustedes muy buenas noches y gracias por habernos acompañado. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.